De hecho, de las sesiones anteriores están todas grabadas las sesiones, así que ustedes las pueden mirar ahí los videos. San Joaquín, sigue llegando gente, se sigue sumando gente. Sí, silencié algunos micrófonos, Jaime, porque estaban con bulla. Sí, sí, no hay problema. Aquí tenemos, siguen los saludos desde Angol, mucha lluvia y viento. Bueno, agosto no ha caído nada de agua, así que matemáticamente, no. Es Nos importante viene que muy bien. sumemos milímetros en el mes de agosto, si no, San Felipe con un sol hermoso, qué bueno. Pero más ratito le vamos a mandar el agua para allá entonces. Angol, Longaví, lluvia, sí, ya está. En el sur la lluvia está desatada. Así que bienvenido. Bienvenido invierno. Ahí se está llegando gente. No sé, Andrea, tú me dices cuándo partimos, porque Sí, ya, si quieres partimos ya son, y de ahí yo me encargo de ir aceptando a la gente, ya estamos sí. 5 minutos, así que estamos en Ya la hora. tenemos 70 personas, creo, Sí, ¿no? sí, sí, no, sí ¿Es un tenemos. buen número para partir? Ahí se va, ahí la gente se sigue sumando, así que no hay problema. Ya. Eh, Bien, hola a profesor, todos. voy a hacer la. Sí, Ya, te presento. sí, sí, sí. Buenas tardes a todos, espero que estén todos bien, como les decía antes. Un fuerte abrazo y gracias por conectarse a esta tercera sesión sincrónica del curso de Sumo Primero. En este caso, la tercera sesión corresponde al módulo y a la unidad de geometría y medición. Ya en el aula está abierta la unidad, así que terminando la sesión van a poder revisar ya los materiales. Y a cargo de esta sesión está la profesora Andrea Pizarro, que ha sido quien ha estado trabajando en el diseño del módulo, ha estado trabajando en la dirección pedagógica del programa Leo Primero en terreno, y mejor que nadie nos puede Sumo contar. primero, sumo primero, sumo Sumo primero. primero, tienes toda la razón, sumo primero en terreno. Y como, bueno, y mejor que nadie puede entonces compartirnos eh, toda la orientación, enfoque y énfasis que queremos desarrollar en esta unidad. Así que, sin más preámbulos, Andrea, te cedo el Muchas micrófono gracias. y Muchas estamos gracias, Jaime. hablando. Gracias. Muchas gracias a ti. Hola a todos, un gusto saludarlos. La verdad que trabajar de esta manera para todos no es fácil. Intentaré que sea lo más participativo posible. Les voy a ir haciendo algunas preguntas y vamos a ir trabajando y analizar la enseñanza y reflexionar sobre la enseñanza de la geometría y espero que sea provechoso lo que vamos a abordar hoy. Voy a proyectar. Como bien les decía Jaime, yo soy la directora académica del programa Sumo Primero en Terreno y además soy profesora de la Escuela de Pedagogía y mi especialidad es la geometría, así que esta es una de las áreas que más me gusta trabajar. Tengo una pregunta para ustedes. ¿Por qué enseñar, perdón, ¿verdad que Jaime lo va a ver? ¿Por qué enseñar geometría? Entonces ahí hay una pregunta que ustedes van a poder acceder a través del Menti y ahí está la dirección de la página web www.menti.com y el código es el 6781655. Entonces, me interesa que compartamos por qué enseñar geometría. ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué lo hacemos? Entonces, la reflexión que están llevando a cabo, les pido que la comenten en la página web donde les estoy indicando. Paralelamente, Jaime va a ir proyectando lo que ustedes están respondiendo para que todos lo veamos. ¿Proyecto nomás entonces, Andrea? Porque ya tengo Sí, alguna sí, respuesta por favor. ya ha llegado. Es Sí, que sí. te voy a, te voy a sacar de. Hay 10 personas en la sala de espera, yo voy a verlas. Ahí están viendo ya parte de las respuestas que nos están dando a por qué debiéramos eh, enseñar Enseñarlas. geometría. Ah,
¿Podemos colocar Ah, en el chat, Jaime, por favor, la clave? ya, ok, le coloco el tiro. Es www.menti.com Sí. y la clave la va a ingresar inmediatamente Jaime. Eh, Voy a, no, aquí va, aquí les coloco la clave. Ups. 67, 81, 65, 5. Ahí está la clave en el chat para todos. Ah, bueno, ahí a Viviana también la había compartido. Aquí estamos recibiendo ya sus respuestas, Andrea. Tú sí, sí, defines. estoy dándole el acceso a los 10 personas que estaban en la sala de espera. Ya Sí, les di, sí, pero no te preocupes, yo ahora sigo viendo esto porque ahí ya tienes compartido ya, el resultado. Así que, ok, miren, wow, mucha respuesta. Orientación para aprender del mundo, conocimiento, para identificar las perspectivas visuales de unos más planos, porque el mundo está construido en base a las figuras geométricas, para ayudar a los niños y niñas a ubicarse en el espacio, para desarrollar el pensamiento lógico matemático, para facilitar a visualizar nuestro espacio, para reconocer nuestro entorno y cómo funciona. Conocimiento, ubicación espacial, cómo ubicarnos en el espacio y tener concepto de medición. Después dice, porque la geometría, al igual que la matemática en general, hoy se me perdió. ¿Cómo puedo volver a una que apareció y se me fue? Pasa muy rápido. Ya, no sí, importa, pero ahí estaba hablando del conocimiento espacial. Entonces, para desarrollar la percepción del espacio, la capacidad de visualización, ubicación espacial, porque es la medida natural de donde comienza la inquietud por el conocer y dar respuesta al entorno que nos rodea. Para trabajar el pensamiento matemático, ubicación espacial. Fíjense ustedes que, ok, estás conectada desde el celular, muy bien, danos la respuesta desde el celular. Si hay muy mala señal, no hay problema, nos pueden responder aquí por el chat y yo lo leo. Mauricio, ¿nos puedes ver a pesar de la mala señal? Ok, eso es lo importante. En todo caso, como bien les dijo Jaime, este taller va a quedar grabado, así que ustedes van a poder acceder después a él. ahí está la respuesta, Andrea. No sé si. Sí, no, no, que estaba esperando la respuesta de dos personas que dijeron que iban a comentar por chat. Y con eso comenzamos ya a trabajar. Ya, aquí nos dice, todo lo que nos rodea ocupa un espacio y la geometría es tridimensional. Vivimos rodeados de cuerpos geométricos. Me dice Nicole que me escucha mal. ¿Ustedes me escuchan mal también? ¿No? Entonces tiene que ver con tu conexión, Nicole. Si tu conexión no es buena, no me vas a escuchar bien. Ya, y entonces fíjense ustedes que la respuesta que estamos dando de por qué se enseña la geometría, por qué enseñar la geometría es bastante variada. Desde lo que es el conocer el entorno inmediato, que el mundo que nos rodea es un mundo geométrico, hasta la medición. También algunos han dado respuestas sobre el conocimiento en el desarrollo del razonamiento matemático, ¿sí? Distintas respuestas nos han dado cada uno de ustedes. Entonces ahora yo voy a volver a compartir la pantalla y vamos a volver a la presentación. Ya, ok. Que me sale una manchita negra y son las personas que quieren entrar. Y No, pero no te entonces, preocupes. sí, 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 sí. Entonces, aquí nos dice que en general la geometría se ha enseñado relacionado con cuestiones métricas. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando hablamos de la geometría, no hemos preocupado, espérense que no sé por qué, no hemos preocupado del cálculo de perímetro, no hemos preocupado del cálculo de área y volúmenes de formas geométricas. Ese ha sido como el centro de lo que se ha trabajado en la enseñanza de la geometría. Y también, o sea, cuando uno dice, ¿por qué enseñar la geometría? Uno tiene que tener clara conciencia de cuáles son las formas geométricas que están en nuestro entorno.
Por una parte, tenemos las formas de 0 dimensiones, de 1 dimensión, de 2 dimensiones y de 3 dimensiones. ¿Qué diferencia hay entre unas y otras? ¿Cuándo estamos con una forma de 0 dimensión? En el chat me pueden responder. ¿Cuándo estamos frente a una forma de 0 dimensión, de 1 dimensión o de 2? ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Aquí. ¿Tú nos puedes ir leyendo, Jaime, por favor, lo que dice el chat? Un punto es cero dimensión, nos dice Jorge. Ya, Eh, Francisca nos dice 2D, dos dimensiones, es en el plano. muy bien. Una dimensión serán las líneas y bidimensional el alto y el ancho. Ujú, 2D es una cara y 3D es con volumen. Un punto es cero dimensión, dos dimensiones sin volumen. Aquí alguien decía, cero se me ocurre que lo tengo en la mente y no lo veo, no es concreto. ya. 3D tridimensional, una figura plana, una dimensión y un punto sería cero dimensión. Muy bien, Esas muy son. bien. Ujú. En eso están súper bien porque cuando hablamos de 0 dimensiones estamos hablando de los puntos, de una dimensión estamos hablando de las rectas y todos los elementos que lo componen, por ejemplo, los segmentos, los rayos, las semirrectas. Y cuando hablamos de 2D estamos pensando en las figuras geométricas y 3D estamos pensando en los cuerpos, cuerpos o sólidos, cuerpos geométricos o sólidos. Así que perfecto, ¿ya? Y no es lo mismo hablar de una figura, que cuando uno dice las caras de un cuerpo, que hablar de los lados de una figura geométrica que es de 2 dimensiones. Ahora, eh, yo les decía recién que se ha trabajado bastante de lo que son las cuestiones métricas en la enseñanza de la geometría, pero también hay profesores que se han preocupado de trabajar desde la exploración y la manipulación de cuerpos geométricos para caracterizar este mundo que nos rodea. Ahora, es importante y fundamental reflexionar sobre las razones de por qué se enseña la geometría. ¿Sabes qué? Si nosotros tenemos clara conciencia del por qué se enseña, nosotros nos vamos a preocupar de generar las condiciones para que se produzca su aprendizaje. Entonces, fíjense ustedes acá, la geometría la encontramos en nuestro entorno inmediato. Por otra parte, si miramos este mundo con lentes geométricos, yo salgo o miro mi misma pieza y me pongo los lentes geométricos, yo voy a poder ver muchas relaciones que se encuentran en la naturaleza. Yo aquí les presenté una foto muy bonita, que es de una suculenta, y si uno lo mira con lentes geométricos, ¿qué observan? ¿Qué pueden observar ahí? No están respondiendo, Jaime, ¿no? No, todavía no. Ya, Figuras, medidas precisas, mandala, claro. figuras Uno, geométricas, un uno patrón, podría ver una hasta un espiral. patrón, ¿no es cierto? O sea, uno Sí, podría verlo, esta imagen la podría mirar desde la geometría, la podría mirar desde los números, hay una mirada triángulos, bastante, hay triángulos, sí, entonces orden, uno puede observar esta figura, uno la mira, bueno, esta imagen, uno la mira con lente geométrico y puede ver muchas relaciones. Entonces, nosotros nos tenemos que preocupar, y yo les decía aquí que había que tener clara conciencia, porque si nosotros tenemos clara conciencia podemos promover el razonamiento matemático. Ahora, ¿qué nos dicen las bases curriculares? No me voy a detener mucho acá porque ustedes lo conocen. Nos hablan de reconocer, visualizar y dibujar figuras y describir las características y propiedades de las figuras 3D y figuras 2D en situaciones estáticas y dinámicas. Y aquí la importancia de lo estático y lo dinámico, porque cuando hablamos de lo dinámico, este punto que yo lo dibujo en mi cuaderno no es el mismo punto que yo lo dibujo en un software geométrico, porque el punto que yo dibujo en un software geométrico tiene libertad de movimiento, se mueve en todo el plano. Y entonces cuando uno trabaja la geometría desde lo dinámico, que es la geometría que estamos estudiando en este momento, ese punto, si es un punto en el plano, se puede mover por todo el plano. A diferencia cuando yo lo miro de manera estática sobre mi cuaderno, que yo lo dibujé en una posición y en esa posición se queda.
Ahora, cuando trabajamos la medición, aquí estamos trabajando con las medidas no estandarizadas y las medidas estandarizadas. Y en esto no me voy a detener mayormente porque es el enfoque que se le ha dado todo el tiempo a la enseñanza de la geometría. Aquí hay algo importante. Yo siempre les pregunto a los niños, cuando, o sea, no, ya no son niños, pero cuando les pregunto a los estudiantes que entran a estudiar pedagogía, les pido que cierren los ojos y piensen en una caja de, que piensen en un paralelepípedo. Y entonces les pido que si pueden representar un paralelepípedo en su mente. ¿Ustedes pueden representar un paralelepípedo en su mente cerrando los ojos? ¿A qué lo asocian para poder representarlo? Esa es una representación mental. Los comentarios por chat, por favor. Paralelepípedo. Si yo les digo paralelepípedo, Un poliedro de 6. ¿pueden hacer una representación mental si no conocen el objeto? No, ¿no es cierto? ¿Hay alguna respuesta, Jaime? ¿Ya? No importa. Pero miren, cierro los ojos, pienso en un paralelepípedo. Si yo no tengo clara conciencia de qué objeto es, yo no puedo hacer la representación. Si ustedes le dicen a los niños, un paralelepípedo es, un ejemplo de paralelepípedo es una caja de leche, y ahora les dicen, cierren los ojos, representen un paralelepípedo. Todos los niños pueden representar, hacer la representación mental del paralelepípedo, porque ya lo asocian con un objeto de la vida cotidiana. ¿Ya? Esa es una representación mental que uno la hace cerrando los ojos. Uno no puede representar lo que no conoce. Para representar lo que uno no conoce, o sea, si yo no lo conozco, no puedo hacer una representación mental. ¿Ya? Entonces aquí, este proceso, uno lo conoce con el nombre de visualización. Y aquí Duval nos dice que se define como una conexión entre lo que se percibe desde su representación y la imagen construida mentalmente a partir de esta. Entonces, los niños y nosotros solo podemos representar lo que conocemos. Ahora, en la visualización, nosotros tenemos algunas habilidades que se ponen en juego. Por una parte, la identificación visual, que es la habilidad para reconocer una figura aislándola de su contexto. Está la conservación de la percepción, que es la habilidad para reconocer que un objeto mantiene su forma, aunque deje de verse total o parcialmente. Y está el reconocimiento de las posiciones en el espacio. Esta es la habilidad para relacionar la posición de los objetos con el observador o con otro objeto. Fíjense ustedes la importancia de la visualización para la enseñanza de la geometría. O sea, nosotros estamos realizando conexiones entre lo que se percibe y la imagen que nosotros nos construimos mentalmente a partir de esa representación. Ahora, ¿por qué es tan importante esto? Porque cuando uno trabaja la geometría, Duval nos dice que hay 4 maneras de ver en geometría y una quinta. Y estas 4 maneras de ver en geometría, la primera es el botánico. Cuando uno entra como botánico, uno reconoce las formas a partir de un contorno. Y entonces uno puede decir, mira con lente geométrico y reconoce las formas que están a su alrededor. Aquí las propiedades no juegan ningún rol, solamente estamos a nivel de reconocimiento. Fíjense ustedes que ninguna de estas entradas tiene una jerarquía, no va una primero después que la otra, ¿ya? Se trabajan en forma paralela. Uno entra desde la mirada botánica y es mucha la recomendación que nos da Piaget en sus libros, reconocer el entorno. Otra entrada es desde el agrimensor. ¿Y quién es un agrimensor? Es alguien que mide los contornos de una superficie. Y entonces vamos a medir sobre un terreno o también lo podemos hacer sobre un dibujo. Aquí sí las propiedades tienen un rol importante
Porque, por ejemplo, si yo voy a medir una cancha de fútbol, yo lo que sé ahí es que voy a calcular el perímetro de un rectángulo. ¿De acuerdo? Entonces, ya cuando entro como agrimensor, hay algunas propiedades que tienen sentido porque son las propiedades que nos da la medición. La fórmula para medir un área, la fórmula para medir un perímetro de un objeto. Cuando trabajamos como constructor, lo que nosotros hacemos es descomponer una forma en trazos que se construyen con un instrumento. Por ejemplo, yo les digo a ustedes, ¿cómo construyo un triángulo isósceles? ¿Qué me responderían ustedes? Piensan desde la geometría dinámica. No importa la posición que tenga en el plano, siempre tiene que ser isósceles. ¿Bajo qué condiciones yo puedo hacer esa construcción? Aquí tenemos algunas ¿Respuesta? respuestas, ¿sí? Por Dice, por favor. ejemplo, dependiendo de las medidas que nos den, saber qué es un triángulo, sabiendo que hay dos lados iguales, dos lados de igual medida y uno diferente, dos lados iguales, dos lados iguales y uno diferente, conociendo las medidas. A partir de un punto realizo dos líneas de la misma medida. Reconocer triángulo y sus medidas, con regla y compás. Muy Eh, bien. ¿Qué tenemos? Bueno, ahí esas son algunas de las respuestas. Acá tenemos otra más. Conocer las medidas de un triángulo isósceles, sabiendo lo que es un triángulo y cómo se clasifican. Saber las medidas de sus lados. Esas serían Claro. Si parte lo de vemos desde la medida, estamos trabajando como agrimensor. O sea, yo hago un segmento y después dibujo dos segmentos de igual medida. Entonces ahí estoy midiendo. Pero si yo cambio un punto de posición, ya deja de ser un triángulo isósceles. Para que sea siempre triángulo isósceles, yo me tengo que preocupar de qué propiedades me permite, porque la definición de triángulo isósceles es todo triángulo que tiene dos lados congruentes. Ya no se utiliza la definición de dos lados congruentes y uno distinto, ¿ya? Porque el triángulo equilátero también es un triángulo isósceles. Es un triángulo isósceles particular, porque tiene sus tres lados congruentes. Entonces, la definición de triángulo isósceles es todo triángulo que tiene dos lados de igual medida. Entonces, yo tengo que pensar bajo qué condiciones y qué tengo que hacer para que siempre, independientemente de la posición en el plano, siempre sea un triángulo isósceles. Entonces ustedes bien dijeron que teníamos que preocuparnos de algunas propiedades. Ya, y entonces, por ejemplo, si yo les digo, ¿qué propiedades tiene la circunferencia? Nosotros sabemos que la circunferencia es equidistante el centro de cualquier punto de ella, ¿no es cierto? Entonces, si yo tengo ahí un punto centro y un punto en la circunferencia, si yo tomo dos radios, ¿qué vamos a saber ahí? ¿A qué conclusión podemos llegar? ¿Hay respuesta, Jaime? No, todavía están escribiendo, Ya, pero aquí ya vemos algunas que son congruentes, congruencia. muy bien. Eso es. No entendió la pregunta, dice. Hay una persona que no entendió la pregunta de todas maneras. Ah, ok. La pregunta era, si yo tengo una circunferencia, ¿qué relación hay entre los radios? Eso, no, el diámetro, congruentes, dos radios en es un diámetro que son de igual medida, congruencia. Claro. Cuando yo tengo, puedo tomar dos o infinitos radios, cualquiera de los radios de una circunferencia siempre van a ser congruentes. Y entonces, por ejemplo, ahí uno lo que hace, dibuja una circunferencia, dibujo dos radios y yo uno los dos puntos y voy a tener mi triángulo. Entonces, ¿a qué conclusión vamos a llegar? Independientemente de la posición en el plano, esa construcción que yo hice siempre me va a permitir construir un triángulo isósceles. ¿De acuerdo? Entonces, cuando yo pienso como constructor, estoy pensando cómo descompongo una forma y cómo con el uso del instrumento me permite con trazos auxiliares construir mi objeto final, que en este caso era un triángulo isósceles. Entonces, fíjense ustedes que aquí uno dice, tiene que haber pautas de orden de construcción, claro,
Yo necesito primero dibujar el radio, después dibujo la circunferencia, tomo un punto cualquiera de la circunferencia, lo uno con el centro de la circunferencia y yo ya tengo ahí mis 3 puntos para poder construir mi triángulo isósceles. Muy bien. Ahora, cuando uno trabaja como inventor, el inventor transforma las formas, ya no descompone, sino que transforma. Y entonces aquí lo que hace es utilizar todo el conocimiento que él tiene de la geometría para responder un desafío, para responder una tarea geométrica. Entonces, el inventor está relacionando y está transformando de tal manera de poder dar respuesta a una tarea geométrica o un desafío. Y aquí yo les voy a presentar a ustedes un desafío. Y yo les había pedido que tuvieran un papel, una tijera, una regla y un lápiz. Espero que lo tengan a mano. Entonces la pregunta es, ¿cómo partir con un solo corte de tijera un triángulo? ¿Cómo partir con un solo corte de tijera un triángulo de tal manera que se puedan ensamblar las dos piezas para formar un paralelogramo? Ojo, cuando les digo un triángulo, no tienen que hacer ningún caso particular. Tienen que hacer un triángulo cualquiera, o sea, un triángulo escaleno. No pueden estudiar ningún caso particular. Entonces, hacen un triángulo cualquiera, y lo que van a hacer con ese triángulo es con un solo corte de tijera, hacer un solo corte de tijera de tal manera que podamos transformarlo en un paralelogramo. Les recuerdo que el paralelogramo es el cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Sí, esa es la definición. Es todo cuadrilátero que tiene sus lados opuestos paralelos. Pueden mostrar sus construcciones ahí desde la cámara. Nos avisan y nosotros lo podemos ir viendo. ¿Todos entienden la tarea? ¿Podemos empezar a hacer cortes así como así o tenemos que primero reflexionar sobre las propiedades que tiene tanto el triángulo como el paralelogramo? ¿Podría explicar de nuevo, Andrea? Porque ahí hay una profesora que nos estaba pidiendo que Claro. sí. Yo les preguntaba, ¿cómo tenemos un triángulo cualquiera? ¿Cómo ese triángulo yo lo puedo cortar haciéndole un corte de tijera, con un solo corte de tijera en dos, de tal manera que yo tomo sus dos piezas y las ensamblo y se transforma en un paralelogramo? ¿Bajo qué condiciones? Si lo quieren que lo plantee de otra manera. ¿Bajo qué condiciones ese triángulo cualquiera, con un solo corte de tijera, yo lo voy a transformar en un paralelogramo, juntando o ensamblando las piezas? Ahí Alejandra parece que nos quiere mostrar su... Quiero mirar. Ahí, déjenme volver a la presentación. Ajá. Ahí Alejandra nos está mostrando el corte Déjame que... dejar de compartir. Sí, A ver, Alejandra. que no tenemos cómo ponerla en primer plano, sí. Ya. Ahí te queda un paralelogramo particular igual que a Marcela. Están haciendo un rectángulo y también veo ahí a Carla. Hicieron un triángulo especial, ¿o no? Porque le está quedando un rectángulo o un cuadrado. María Olave nos está mostrando un paralelogramo. Ahora, el cuadrado y el rectángulo también es un paralelogramo, pero son casos particulares. Margarita también nos está mostrando. También. Te quedó un cuadrado, Margarita, ¿no es cierto? Claro, porque tú hiciste un triángulo rectángulo, si mi vista no me falla. Muy bien. Claro, yo les decía, ningún caso particular, porque los casos particulares nos van a llevar a construir rectángulos o cuadrados. Bien, Paola. ¿Te pasó lo mismo, no? ¿Hiciste un caso particular? Si lo acercas un poco más lo puedo ver, porque aquí... Ok. ¿Te quedó un paralelogramo? Ya. Ok. Katy nos está mostrando su paralelogramo. Sí, está bien, Katy. Ya, ¿se dieron cuenta? A ver, primero, ahí Mari María nos dice, nos está mostrando en azul su paralelogramo. Bien, lo mismo, bien, sí. Ya, hay algunos que me están mostrando que no les funcionó, no se frustren, ¿ya? Ahora vamos a ver de por qué sí o por qué no.
Vale, muy bien, Paola. ¿Podía yo realmente hacer cortes sin reflexionar? No, ¿no es cierto? Yo necesitaba preocuparme de las propiedades que se ponen en juego para poder cumplir con la condición de poder tomar dos piezas, ensamblarlas y que se transformen en un paralelogramo. Vuelvo a proyectar. Miren, teníamos un triángulo cualquiera. En ese triángulo cualquiera necesitábamos algo clave. Nosotros sabemos que los puntos medios de un triángulo, cuando yo uno dos puntos medios de un triángulo es una mediana, y esa mediana es paralela al lado opuesto. Y entonces, si ustedes se fijan, lo que yo hice ahí fue trazar la mediana, y ahí a ese le puse IJ, y entonces invertí, y ahí me quedó J, y ahí me quedó I. Y entonces de tal manera que, y el punto A, de tal manera que yo puedo mirar ahora este ensamblaje y observo mi paralelogramo. Cuando yo logro hacer esta tarea geométrica, estoy trabajando como inventor. Ahora, esta tarea estaba pensada para ustedes, no es una tarea que tengan que replicar con niños pequeñitos, ya era para desafiarlos a ustedes. Se entiende el rol del inventor, ¿no es cierto? Tiene conocimiento matemático, geométrico, y piensa desde la tarea que se le está dando qué propiedad es la que le sirve para poder dar respuesta a esta tarea geométrica. Alguien podría haber pensado la altura o haber pensado y haber hecho hartos ensayos y errores, pero finalmente la manera correcta de poder dar respuesta a esta tarea es viéndola desde la mediana, que yo sé que los dos puntos que tengo ahí, el punto I y el punto J, son puntos medios de cada uno de los lados del segmento. Y entonces cuando yo los uno, ese segmento va a ser paralelo al lado que tenemos ahí, al lado opuesto, y además yo sé que cada uno de esos puntos me divide cada segmento en dos segmentos congruentes. ¿Bonito? Bonita tarea. Ahora, ¿cómo se reconocen los objetos matemáticos representados por las figuras? Aquí es bastante importante porque Duval nos dice que nosotros generalmente decimos hay que ver en geometría, pero tenemos que distinguir dos operaciones en lo que se designa por ver. Por una parte, el reconocimiento visual de las formas, y por otra, identificar los objetos que corresponden a las formas reconocidas. Fíjense ustedes que estas son dos operaciones distintas y no es una única operación. Entonces, nosotros trabajamos el ver las formas geométricas como una sola operación, y eso hace que los niños tengan obstáculos para el aprendizaje de la geometría. Y ambas son procesos totalmente distintos. Yo primero reconozco y después identifico. Si yo no reconozco, no puedo identificar. Entonces Duval nos aconseja que abordemos estas dos operaciones como dos operaciones distintas, que veamos el ver con estas dos operaciones. Y miren ustedes, la manera de ver que nos exige el razonamiento matemático. Y esta es la quinta entrada que nos decía Duval. Decía 4 formas y una quinta. Y la quinta es la de construcción. Hay dos personas que están en la sala de espera, Jaime. Andrea, ¿Sí? proyecta la diapositiva para que se vea más grande, por favor. ¿No se ve? ¿No la estoy proyectando? No, está en modo... Perdón. ahí sí. Ya, gracias. Muchas gracias por la observación. Fíjense ustedes acá, este es un programa que después van a abordar con los tutores. Es un programa que se llama PolyPro. Y este programa permite que uno deconstruya formas. Y entonces fíjense ustedes que uno lo puede ver como una red o patrón, o si no también lo puede ver como un cuerpo geométrico. Y entonces el construir y deconstruir nos permite, y es la mirada exigida por el razonamiento matemático. Ahora, obviamente, no siempre nosotros tenemos programas o acceso a computador y a proyecciones. Si no es así, ustedes lo pueden hacer utilizando cajas. Entonces, la manera exigida por el razonamiento matemático es que ustedes trabajen con los niños el armar y desarmar cajas. Y entonces yo tengo mi caja, está armada, la voy a desarmar,
Habría dejado a mano las tijeras, porque esta está pegada, no tiene una abuelita. Y entonces lo que yo hago, armo y desarmo. Fíjense ustedes que no solamente es calcar, porque generalmente lo que uno hace, desarma y se preocupa de que los bordes queden marcados para que veamos cuál es la red. Pero la mirada y lo que nos está pidiendo la literatura y todo lo que se ha abordado sobre la enseñanza de la geometría es que nos preocupemos de armar y desarmar. De tal manera que los niños observen, los estudiantes observen el cuerpo en 3 dimensiones y lo deconstruya en forma de 2 dimensiones. 3 dimensiones, 2 dimensiones. Entonces, desconstruir las dimensiones de la forma es lo que estábamos viendo recientemente. Obviamente esto lo tenemos que hacer no solo con una caja, que lo podemos hacer con el cubo, con la pirámide, lo podemos hacer también con distintas formas. Yo aquí tomé un ejemplo del texto escolar y fíjense ustedes que hay un pino de Navidad. ¿Ven la deconstrucción o no? Construcción y deconstrucción, porque lo que nos está diciendo acá, haz un pino de Navidad. Entonces, hagamos un lindo pino, tomamos un plato, hacemos ahí el círculo. Nos pide que hagamos un corte extrayendo un triángulo y que después juntemos, que peguemos. Y entonces estamos haciendo ahí, ¿qué objeto estamos haciendo? ¿Qué cuerpo geométrico estamos realizando? ¿Lo ven, no es cierto? ¿Todos lo ven el cono? Entonces, fíjense acá, este está extraído del libro segundo, nos dice cómo se va conformando las partes del cono, pero también nosotros estamos armando y desarmando este pino de Navidad que construimos. Miren este otro ejemplo. Nos dice, cortemos cada una de las caras, o cortemos cada cara. Usemos cinta adhesiva para conectar las caras y formar la caja abierta. Dibujemos, y ahí se pide dibujar un avioncito. Y entonces después pide, doblemos el papel para hacer una caja. Aquí estamos desde las 2 dimensiones llegando a 3 dimensiones. Y aquí nos está diciendo al lado, marca el grupo que formará una caja. Y entonces ahí nos está dando las piezas en 2 dimensiones para pedirnos que veamos de esa cuál nos sirve para construir el objeto en 3 dimensiones. ¿Se entiende lo que les estoy planteando, no es cierto? Ahora, ¿hay alguna pregunta, Jaime? No, dicen aquí ¿No? todo. Sí, claro, sí, sí, sí. No hay preguntas hasta ahora. Está todo. Bien. Sí, Y todo. entonces ahora, yo les voy a contar un poco, que a lo mejor esto lo conocen, los niveles de razonamiento geométrico presentes en primer ciclo. Y entonces, esperen, alguien está pidiendo ya. Aquí nos están diciendo que hay los niveles de Van Gil, este es un matrimonio que trabajó los niveles de razonamiento, y ellos nos hablan que tenemos para primer ciclo distintos niveles de razonamiento. Bueno, en general, para enseñar la geometría tenemos distintos niveles de razonamiento, pero nos vamos a concentrar solo en los niveles que tienen que ver al primer ciclo. Entonces, el primer nivel es de visualización o reconocimiento. Los alumnos que están en este nivel logran una percepción de las figuras de una manera global, sin poder descomponer la figura en sus partes constituyentes. No existe un lenguaje suficiente para hacer la descripción y por lo tanto la descripción se realiza comparando la figura con objetos de la vida real y utilizando un lenguaje kinestésico. Fíjense ustedes ahí que estamos mirando, y por eso está la foto del entorno, porque todos los objetos los vamos asociando con la naturaleza o nuestro entorno más inmediato. Si ustedes observan esto en el texto escolar, podemos encontrar esta tarea. Busquemos objetos con forma de círculo. ¿Ya? Ese tipo de tareas están ligados al nivel 1. Cuando queremos trabajar los niveles de razonamiento a nivel 2,
lo que nosotros tenemos ahí es, en este nivel los estudiantes pueden descomponer la figura en sus partes constituyentes. En este nivel los niños y niñas ya tienen un lenguaje suficiente para poder realizar la descripción. Entonces, cuando estamos en nivel 2, los estudiantes pueden describir, ya no solo reconocen, sino que ya son capaces de describir y tienen un lenguaje para poder realizar esta descripción. Si lo vemos esto en el texto escolar, tenemos acá esta tarea, por ejemplo. Observa la forma de esta caja y luego responde. ¿Cuántas caras tienen? ¿Cuántos bordes tienen? ¿Cuántas puntas tienen? ¿Qué forma tienen sus caras? Este es un dibujo de una caja que fue abierta y aplanada. Le falta una cara. Agreguemos la cara que le falta para hacer la caja. Este tipo de preguntas ya están en el nivel 2. Y ahora terminamos en la presentación y quiero que conversemos. Voy a dejar de presentar. Perdón, antes de dejar de presentar y que conversemos. Se me olvidó algo importante. La misma pregunta que nos hicimos al inicio, después de lo visto en este taller, pero ahora después de haber trabajado. ¿Por qué enseñamos geometría? ¿Por qué enseñar geometría? Vamos a la misma página y con el mismo código para responder esta pregunta. Si les voy a habilitar la Voy a copiar siguiente el pregunta, código. ahí está. Ahí ya pueden ver la pregunta en el... Voy a poner en el chat el número, que es el mismo que ya escribió. Sí, si no se salieron de la Ya. aplicación hace un rato, ingresan con la misma clave y el mismo código. Aquí está la pregunta. Ahí la están viendo. Después de lo visto en este taller, ¿por qué enseñar geometría? Para imaginar el universo, para razonar. Para visualizar situaciones y objetos en dimensiones variadas, generando análisis y perspectivas diversas en un mismo plano. Para aprender a disfrutar en nuestro entorno, de ella en nuestro entorno. Marcela nos dice, para conocer el mundo que nos rodea, para promover el razonamiento matemático. Les permite a los niños representar y disfrutar el entorno, conocer cada vez con mayor profundidad sus propiedades y poder tenerlas disponibles para resolver diversos tipos de problemas geométricos, para tener un razonamiento lógico de nuestro entorno, para reconocer las distintas formas que rodean su ambiente, ya sea 2D o 3D, y poder comprenderlo. ¿Puedes colocar el link, por favor, en el chat para los que llegaron más tarde, Jaime? Para conocer el mundo que nos rodea, ya que vivimos en un mundo donde la geometría está en todo lugar. Para desarrollar la capacidad de visualización de abstracción. Claro, para conocer un mundo que nos rodea, ya que vivimos en un mundo donde la geometría está en todo lugar. Porque es parte de nuestra vida y de todo lo que nos rodea. Para generar condiciones. No alcancé a leer el generar condiciones, se nos fue muy rápido. Pero van Sí, pasando. van todos en lo mismo, sí, todos los van leyendo. Fíjense ustedes que estamos todos, y aquí por el chat también, porque estaba leyendo el chat también, es la parte de las matemáticas más próxima a la realidad que nos rodea, para traducir el mundo al lenguaje matemático. Está en nuestro entorno y ayuda a describirlo. Muy bien, perfecto. Vuelvo a la...
Todos están leyendo ahí la respuesta que están dando cada uno de ustedes. Perfecto. ¿Cómo hacemos para verlos a todos, Jaime? ¿Dejo de compartir esta pantalla entonces? Sí, ¿Con los está bien, resultados? Sí. está súper bien, sí. Fíjense ustedes que en varios, ustedes nos pueden comentar, si cambió o no cambió en ustedes la mirada de por qué se enseña geometría. Hay, la geometría es un área de la matemática que pone en juego muchas habilidades y los sentidos, porque uno puede disfrutar el placer de poder hacer una buena construcción poniendo en juego las propiedades. Y a los niños también, cuando uno trabaja con ellos, el libro incentiva mucho la construcción de las formas. Cuando uno mira el texto escolar japonés, si ustedes se fijan y analizan, hay mucho trabajo de deconstrucción. Entonces, potencienlo. Los niños necesitan deconstruir las formas para poder comprender este cuerpo que es de 3 dimensiones y que al desarmarlo se transforma en una unión de figuras de 2 dimensiones. Y si uno toma la figura de 2 dimensiones, uno también la puede deconstruir y va a mirar los segmentos que la componen. Entonces, esa transición de las formas entre 1D, 2D, 3D y viceversa, hace que ayudemos al niño a comprender las figuras geométricas, las formas geométricas, los cuerpos geométricos, pero también a desarrollar este razonamiento matemático necesario para trabajar en geometría. Ya generalmente nos quedamos solo a nivel de copiar, de usar la plantilla y hacer la red, pero ese tipo de tareas no genera razonamiento matemático, es la de construcción la que nos genera el razonamiento matemático. Yo no sé si tienen alguna pregunta o algo que decir. Tenemos tiempo, dejé un tiempo para consulta. Hola, yo quiero hacer una pregunta. Disculpe, ¿me escucha? Sí, dinos el nombre por favor porque no veo quién me está hablando. Sí, mi nombre es Sandra Maturana. Sandra. Sí, mire, yo soy profesora de tercero hasta sexto básico, pero me inscribí en este curso para entender el razonamiento con el que llegan mis niños de tercero, ¿ya? Okay. Entonces tengo una duda con respecto a geometría. Yo hace poco le expliqué a ellos el tema de la figura en 2 dimensiones y en 3 dimensiones, ¿ya? Y le incluí en la cápsula el tema de la esfera y de los cuerpos redondos. Busqué mucha información, pero yo no sé si realmente, por ejemplo, en el caso del cilindro, es una cara, se lo explico como una cara o como una superficie curva. Es Y una en el cara caso de, curva. Los cuerpos redondos tienen caras curvas. Esa es la forma correcta de expresarlo. Tenemos caras planas y tenemos caras curvas. Los cuerpos redondos tienen caras curvas. ya, y en el caso Súper de la buena esfera, porque pregunta. es una pregunta muy recurrente también en los niños, porque lo hace pensar, y en el caso de la esfera, Claro, lo que pasa es que la esfera es cuando ahí hay sólidos en revolución y explicarle a los niños no es tan fácil. Yo recomiendo no definirlo, pero sí hacerlo. Ustedes pueden hacer una semicircunferencia y a ella en un palito pegarla. Y ustedes hacen así frotándola y van a poder formar la esfera. Entonces, uno ahí, porque es una cara curva, pero es una cara que envuelve, ¿no es cierto? Porque uno lo que tiene ahí es una esfera, es una superficie curva. Si lo abrimos, pero es un sólido en revolución. Voy a buscar un material para compartir con ustedes en la unidad. Yo me comprometo a buscarles un material para que puedan trabajar. No sé, no lo preparé porque no es algo que se aborda en segundo básico, pero les puedo compartir algún tipo de material que sea alusivo al tratamiento de los cuerpos geométricos. ¿Sí? No es fácil, yo siempre aconsejo a mis estudiantes cuando les hago clase en la formación, por ejemplo, cuando uno trabaja con las formas que son eh, poliedros, para que los niños entiendan bien, por ejemplo, pintar esta cara con témpera, y entonces usar la caja como un timbre, y entonces ellos en el cuaderno les va a quedar una de las caras pintadas, y entonces van a ver
que esta cara es un rectángulo y hacer lo mismo con uno de los lados, con una de las caras laterales. Y entonces van a ver de qué forma, o sea, de qué tipo son las formas que componen el cuerpo. ¿Ya? Pero el tratamiento con los cuerpos redondos es un poco más complejo para que ellos lo entiendan, pero también podemos abrir y tomamos, por ejemplo, el cilindro y partimos y abrimos este cilindro que se confeccionó y podemos darnos cuenta qué partes componen el cilindro, que vamos a tener ahí dos círculos y vamos a tener un rectángulo. Muchas gracias. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Les quedó todo claro? ¿Sí? Las formas de ver necesarias para generar razonamiento matemático, geométrico. A lo mejor podrías contarle brevemente, Andrea, de los contenidos que están en el aula relacionados con la unidad, que ya está disponible para que ellos la puedan ver. ¿Qué va Ah, a claro. contar en el aula? Sí, ahora nosotros tenemos ahí análisis, va a haber foro y va a haber una Micropráctica. micropráctica, ¿ya? Y entonces nosotros ahí hemos preparado, hay una profe del equipo que hizo una filmación de una clase en el área de la geometría. Y esa filmación es la que ustedes van a trabajar y van a analizar y hay unas preguntas que están relacionadas. Ahora lo interesante de esa clase es que bueno, hubo solamente un alumno con el cual se hizo, pero está hecha con Zoom, o sea, está hecha en pandemia. Entonces ahí hay una manera de implementar también para segundo básico una clase a distancia utilizando el texto escolar. ¿Ya? Entonces ahí hay algunas preguntas asociadas que ustedes tienen que ir respondiendo en base a esa tarea. Y por otro lado, hay páginas del texto en los cuales nosotros los invitamos a reflexionar y analizar con nosotros. Creo que esa es la gran parte de lo que tenemos ahí desarrollado. ¿Lo podríamos proyectar, Jaime? Sí, ¿Tenemos tiempo? Yo creo que no sé si tenemos tiempo para proyectar. sí, sí, tenemos un minuto. Deja. eh, Aquí está. Ahí me perdí, no sé qué están viendo. No sé. Está apareciendo el taller 12. El taller 12. Ahí está. Sí, Ahora sí. está por detrás. Ahí sí, Ahí ahí sí, sí. sí. Ahí está el de geometría, ¿verdad? Entonces Y está entonces, te doy aquí. la palabra a ti, Jaime. No, no. Acá van a encontrar el video, como en los otros módulos, el video de la sesión de hoy día. Y aquí está la presentación para que la puedan volver a revisar. En el foro de profundización está este caso que les comenta Andrea. Ustedes van a tener un caso para revisar y hay unos videos de unas clases a distancia para que puedan reflexionar sobre ella. Y aquí en la actividad formativa es donde está las temáticas que Andrea ha presentado hoy día, tratadas con un poco mayor de detalle y Profundidad. profundidad. Claro, ahí tú le puedes contar de contenidos didácticos de matemáticas, la gestión de la pizarra y los ejercicios que Sí. son las actividades complementarias. Le dejamos ahí la de la pizarra como una actividad adicional, porque la verdad que queríamos centrar este taller en la pizarra, pero dado el contexto, es muy complejo pedirle a ustedes que reflexionemos en torno a una pizarra que en este momento en pandemia no tenemos. Entonces, es súper importante y hemos visto, y la investigación nos dice, que si uno planifica muy bien la pizarra y uno se anticipa con esa planificación, uno puede preparar una muy buena clase. Si yo solamente planifico mi pizarra y yo digo ya, ¿cuál va a ser mi objetivo? ¿Cuáles van a ser las tareas que yo le voy a presentar a los estudiantes? ¿Cuál es la tarea matemática? ¿Cuáles son las posibles respuestas? Y organizo esa pizarra para desarrollarla en mi clase. Me garantiza primero que ese análisis a priori que yo hice me va a permitir anticiparme a las posibles dificultades y errores que puedan cometer mis estudiantes, y por otra parte, tener plena conciencia de cómo yo quiero que se gestione y se desarrolle mi clase.
Entonces, el trabajar la pizarra es un recurso espectacular para poder potenciar el aprendizaje de la matemática. Eso no solamente nos ayuda en la geometría, sino que es transversal a todas las áreas. Y si pudieras abrir el contenido didáctico matemático, Ahí está. por favor, Jaime. Aquí está Aquí está la misma presentación que ustedes han trabajado conmigo ahora, pero está con una preparación ahí gráfica. ¿Ya? Entonces, lo mismo que hemos trabajado, ustedes tienen ahí la copia de la presentación. Con algo un poco mayor. Y ahí después viene lo del taller, eso hasta ahí nomás. sí, los Sí. ejercicios. Ujú. Sí. Ahí está. Sí. Yo creo que Y la micropráctica, que es sí, la evaluación o la actividad evaluativa de esta unidad, es la de la micropráctica, que a propósito de lo que pregunta Solange, son actividades grupales, la pueden, digamos, en la medida que la puedan trabajar y hacer grupalmente, la idea es que las actividades la hagan grupalmente. Si es que no tienen posibilidad, las pueden hacer de forma individual. Y bueno, ahí está la estructura del plan de clase. Hay un ejemplo de una clase de geometría para segundo básico y bueno, y está la rúbrica también para la evaluación de esta actividad que tienen que preparar. Gabriela pregunta si van a llegar los textos de Sumo primero, el tomo 2, este año a la escuela. Es una buena pregunta. Le hemos insistido harto al ministerio al respecto, Gabriel, así que la semana pasada le dimos un correo, perdón, la semana pasada, en la última sesión le dimos un correo donde podían escribir preguntando por el tema de los textos, ¿ya? Se los vuelvo a compartir, denme un minutito para buscarlo. sí, yo mientras voy a ver las otras preguntas. Eh, si es que no tienen los textos, no le han Ah, llegado ustedes escribieron al correo y no les responden. Wow, ya. claro, ya, ahí ya no. Miren, este es el dato que nosotros tenemos. Sí. Ahí está, distribución textos@mineduc.cl. Ahí tienen que indicar el RBD de su colegio y se ponen en contacto con ellos para poder tener información. Creo que me salió como mensaje privado. No, perdón. Esto tengo que ponerlo para todos. Para todos en la Paula. Ahí está. Ahí está el correo donde tienen que enviar la solicitud. No olviden agregar el RBD. ¿Ya? Tienen que especificar el RBD y preguntar si ya les despacharon los textos, si aún no se los despachan, cuándo lo van a hacer. Todas las dudas sobre la distribución de los textos en ese correo. Y si no le contestan, ya ahí. Pero podemos hablarlo con las personas del ministerio. Sí, Podemos ahí. nosotros vamos a preguntar igualmente qué es lo que está pasando con eso. Hay unas preguntas que están relativas al... Nosotros entendemos que es difícil lo de la micropráctica y le estamos ahí dando varias opciones de cómo realizarla. Si solamente tienen WhatsApp, ustedes igual pueden hacer un trabajo de clases por WhatsApp. En el programa tenemos profesores que están trabajando hasta con 7 niños por WhatsApp, haciéndole clases por WhatsApp. Entonces podrían implementar, y basta que vean lo que hizo Isa Escobar, que ella implementó solo con un niño. O sea, nos bastaría que ustedes implementen con un niño. Sí. Sí, José, ahí a propósito de lo que planteas de la dificultad de la micropráctica, porque probablemente tú estés trabajando con ellos, enviándole guías y recibiendo de vuelta el material sin usar conectividad. eh, Como dice Andrea, sirve presentar el plan de clase y sí una reflexión o con esos alumnos que te pudiste conectar por WhatsApp o que te hicieron la devolución del trabajo impreso que tú le pudiste entregar, hacer ahí un pequeño relato y una pequeña reflexión sobre lo que pudiste observar. ¿Ya? Uh-huh. En la rúbrica, en todo caso, está eso explicitado también, digamos, de cómo adjuntar
o justificar, digamos, la evidencia de la clase que ustedes han preparado. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Sería bueno, Jaime, que ahora volviéramos para poder responderle a todas las preguntas que me han hecho por chat respecto a lo que trabajamos. Me salgo de esta compartir pantalla, entonces. Ahí Sí, está. perfecto. La literatura, Raymond Duval, es un didacta francés y casi toda su literatura está en francés, ¿ya? Pero yo me puedo comprometer a sacar algunos extractos de como las ideas principales, y porque ya lo he hecho para mis clases, entonces voy a ver lo relativo a lo que trabajé para esta presentación, porque también me comprometí ahí con el equipo, y yo les puedo, para que quede en el aula y que todos ustedes tengan acceso a lo mismo. No tiene sentido que les publique un artículo o varios artículos en otro idioma, salvo que a alguno le interese tener el original, ¿ya? Pero Google Traductor funciona bastante bien. sí, pero la traducción es como Tarzán, entonces la verdad que la idea central de lo que se debe abordar ahí no queda tan bien, ¿ya? Pero voy a ver si encuentro algunas personas que... Yo algo escribí dentro de mi tesis también sobre Duval y está en español, así que ahí les puedo compartir de algunas partes, pero dejen seleccionar para no traspasarles 300 páginas que hablan de muchas más cosas, no solo de Duval. Lo importante, algunas personas me decían que no entendieron la diferencia entre 0D y 1D. Cuando uno habla de eh, una dimensión es un segmento, ¿ya? Perdón, una recta. Y la recta, cuando los axiomas de Euclides nos dicen que 2 puntos determinan una recta, 2 puntos cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces yo tengo infinitas rectas en el plano. 2 puntos determinan una recta y yo con eso puedo construir infinitas rectas. Pero 2 puntos también determinan un segmento. Entonces, un segmento también va a ser una forma de una dimensión, porque es un subconjunto de una recta. Un rayo, la definición de rayo, tenemos un punto de donde comienza el rayo y va infinitamente hacia el otro lado. Y entonces el rayo también es de una dimensión. Hay 3 objetos en la geometría que no se definen y en general uno las encuentra definidos en todos lados, que está mal. Son 3 objetos primitivos, que son el punto, la recta y el plano. Esos 3 objetos primitivos no se definen, uno los define como objetos primitivos. Lo que sí se hace, se representan. Entonces yo represento un punto, represento una recta y represento un plano. ¿De acuerdo? Son objetos que se representan, no que se definen. ¿Ya? Y por otra parte, cuando yo digo punto, ustedes saben que el punto lo representamos usando el lápiz ahí, uno dice punto A y hace un circulito y pone A. Ese es un objeto de 0 dimensión. Entonces, el punto tiene 0 dimensión, la recta y todos sus elementos que están dentro de la recta tiene una dimensión, las figuras geométricas son de 2 dimensiones y los cuerpos geométricos sólidos son de 3 dimensiones. Entonces, la diferencia que hay entre 0 y una dimensión es que el punto es un elemento que compone la recta, pero 2 puntos me determinan una recta. Entonces, cuando yo tomo el punto solo, estoy hablando ahí de un objeto o una forma de 0 dimensión. Podríamos estar eternamente hablando de la geometría y perfeccionándonos en geometría. Yo sé que la formación en geometría en general no es fuerte en la mayoría de las universidades. Entonces, en general los profesores se sienten un poco inseguros y no tan confiados cuando enseñan la geometría porque no tuvieron una buena formación en geometría. Aquí en el curso les vamos a tratar de ayudar en poder fortalecer este conocimiento con el equipo que tenemos, de fortalecer los conocimientos disciplinarios, para poder hacer una mejor enseñanza, de todas maneras. No sé si con eso aclaré las dudas que me plantearon por chat. Con el equipo van a trabajar un programa que se llama Poly, y ahí fue el que ocupé el video para trabajar, y ellos también van a compartir con ustedes otros videos que después les van a poder servir para sus clases, ya sea ahora para poder ser mandados por WhatsApp o cuando lo quieran ocupar. Ustedes verán el momento pertinente para ello, ¿ya? Y lo otro que les aconsejo trabajar es con el GeoGebra. El GeoGebra es un programa que está en línea, que es gratis, y permite trabajar la enseñanza de la geometría y viene con tutoriales para trabajar con él. Entonces es un programa bastante amigable que permite enseñar la geometría bastante bien. Yo creo que estamos bien. No sé si tienen alguna otra pregunta, porque ya me estoy pasando un poco y estoy aprovechándome de los tiempos de ustedes.
No, no. Aquí hay una profesora que pregunta si podríamos colocar ejemplos de los postulados de Euclides asociados a este nivel. Lo que pasa es que cuando uno estudia los postulados de Euclides, uno dice, claro, 2 puntos determinan una recta, el segundo postulado nos dice que 3 puntos determinan un plano, el siguiente postulado nos dice que todo plano tiene al menos 2 rectas y toda recta tiene al menos 2 puntos. Esa abstracción con los niños no se necesita. O sea, si ustedes quieren les comparto un PPT de los postulados de Euclides, pero no es la manera de enseñarle la geometría a los niños. Ellos van a ustedes recuérdense que todo axioma es una proposición que siempre es cierta, se acepta como cierta, no se define. Yo acepto los axiomas. En cambio, los teoremas son proposiciones que hay que demostrar su veracidad. Entonces, cuando Pitágoras, y es un teorema bastante conocido, nos planteó que en todo triángulo rectángulo la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa, la medida del cuadrado de la hipotenusa, él dijo, aquí yo tengo una hipótesis, y él la demostró y hizo un teorema y probó con una cadena de argumentos matemáticos que eso era cierto para cualquier triángulo rectángulo, ¿ya? Ese tipo de abstracción, y menos de primero o cuarto, no se necesita. Ustedes necesitan ir generando este conocimiento de las formas geométricas a través de la deconstrucción. Los axiomas aquí no cumplen ningún rol en primer ciclo, ninguno, ¿ya? Ellos tienen que reconocer las formas, pero no le vamos a enseñar a construir la geometría desde los axiomas de Euclides. Lo que sí tienen que quedarles muy claro que la geometría que estamos trabajando es una geometría dinámica, no la geometría estática. En este siglo la geometría que impera es la geometría dinámica. Entonces este objeto que ocupa una posición en el plano se desplaza en el plano. Entonces los niños tienen que ser capaces de mirar ese objeto que se va desplazando. Entonces, un punto yo lo ubico acá, pero también se puede mover y estar al otro lado. Va ocupando distintas posiciones en mi plano. Entonces, por eso cuando yo digo construir, por ejemplo, una circunferencia, el texto escolar de segundo básico les aconseja a ustedes hacerlo ya sea con un clip que se abre o hacerlo con una lana. No le está diciendo ocupen el compás, porque yo sé que hay unas propiedades que están en juego ahí, que son puntos que están equidistantes de un centro, los de la circunferencia. Entonces, una propiedad que entra en juego. Se dan cuenta que es el conocimiento de la geometría a través de las propiedades. Entonces, ellos van a darse cuenta que siempre va a haber una equidistancia entre los puntos que componen la circunferencia y el centro. Pero no es que nosotros les vamos a definir y les vamos a decir, Euclides nos dice que no, olvídenlo. Eso es para el conocimiento del docente, no es para que le traspasemos ese conocimiento a los niños. Pero hay espacio, Jaime, como para subir material adicional, ¿no es cierto? Como... Si tienes Ya. algún material adicional, me lo envías y yo me encargo de subirlo al aula. De hecho, Doris preguntaba si podían enviar algún ejemplo de plan de clase y ya en el aula hay un ejemplo de Sí, ya está. micropráctica de clase de geometría. Así que ahí tienen un ejemplo para poder mirar. Ya se cortó el tiempo para trabajar la geometría, pero espero que esta hora de trabajo haya sido productiva y que les haya aportado lo que es su formación. Bien, Gracias, Andrea, Jaime. gracias a Sí. ti, gracias a todos los profesores por conectarse a esta sesión. Ustedes, ¿verdad? Con sus tutores siguen trabajando y siguen en contacto para seguir avanzando con el módulo y con las tareas. Y bueno, cualquier duda, consulta, cualquier eh, eh, información que necesiten, estamos atentos y a disposición a través de los tutores y a través del aula para poder ayudarles. Así es que un saludo a todos y que tengan una muy buena tarde, que les vaya muy bien y Sí. nos estamos Un viendo gusto haber en un trabajado. par de Sí. semanas más para la siguiente unidad que será la de estadística y probabilidades. Así que Sí. buenas tardes y que estén muy bien. Adiós. Cuídense mucho, por favor. Que estén muy Muchas bien. gracias. Muy No, buenas de nada, que estén tardes. muy bien. Chao, Muy bien. cuídense. Adiós. Chao, chao. Que estén muy bien. Chao, Chao, chao. gracias. Hasta luego, muchas Bien, gracias. gracias. Que estén muy bien. Gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Muchas gracias. Muy buena su clase, profesora. Muchas gracias.
gracias. Chao, que estén Adiós. bien, cuídense. Sí, el video, recuerden que el video de la sesión ahí que estaba preguntando Jacqueline queda en el aula guardado, ¿ya? Para que ustedes lo puedan ver después. Adiós, que estén bien. Que estén muy bien.